Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante, como lo es la pobreza en el Perú. Para esto, no solo hay que verlo desde un enfoque económico, sino considerar a los factores que afectan a los individuos, las cuales muchas se derivan de las carencias económicas, como el acceso a una educación adecuada, la cual le permita desarrollarse y dejar de ser una simple mano de obra, y una adecuada planificación familiar, tener los hijos que realmente se puedan mantener, satisfaciendo no solo sus necesidades básicas, sino también sus necesidades de desarrollo. Ya que se da principalmente una desigualdad social entre las zonas rurales, donde está el mayor porcentaje de pobreza, y las zonas urbanas, ya que la agricultura tradicional requiere de una gran cantidad de mano de obra, por lo cual tienen gran cantidad de hijos, los cuales deben de encargarse de las labores domésticas, descuidando muchas veces sus estudios y sin que sus padres puedan darles las atenciones de salud y sanidad básicas. El Perú ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes. Se ha traducido este crecimiento económico en una mayor equidad social, tanto en términos de oportunidades como de resultados para todos los peruanos. Los programas sociales que se han implementado han sido orientados al alivio de la pobreza, pero no intervenciones que busquen el desarrollo sostenible en el sector rural, ni de los grupos marginales. Sin embargo, en los últimos años las industrias lograron lo que no había logrado las políticas gubernamentales: descentralizar el país, con lo cual se dio el crecimiento de las provincias, donde la necesidad del mercado requería de mano de obra más calificada, con lo cual las nuevas generaciones son conscientes y tratan de suplir sus carencias educativas para conseguir mejores oportunidades laborales. Bajo el método de la línea de la pobreza se puede diferenciar hasta dos tipos de pobre: los pobres extremos, como aquellos cuyo nivel de ingreso no es suficiente para cubrir sus requerimientos nutricionales básicos, y los pobres no extremos, como aquellos que, si bien sus ingresos son suficientes para cubrir sus requerimientos nutricionales básicos, estos no son suficientes para cubrir su nivel de consumo mínimo. La línea de pobreza extrema se define como el nivel de gastos totales que alcanza solo para cubrir los requerimientos mínimos de alimentación. El porcentaje de hogares rurales debajo de la línea de pobreza pasó del 54% en 1980 a 58% en 1990 y en 54% en 1999. Y el porcentaje de hogares rurales en la línea de pobreza extrema pasó respectivamente de 28% a 34% y a 30%. Esto se traduce para el año 1999 en 64% de la población rural o 77 millones de habitantes rurales debajo de la línea de pobreza, y el 38% o 46 millones de personas debajo de la línea de pobreza extrema. Las necesidades básicas consideradas universales comprenden una canasta mínima de consumo individual o familiar, alimentos, vivienda, vestuario, artículos del hogar, el acceso a los servicios básicos, salud, educación, agua potable, recolección de basura, alcantarillado, energía y transporte público o ambos componentes. Este enfoque explica los diferentes tipos de pobreza en base al acceso que las familias tienen a los diferentes servicios. Viviendas inadecuadas por sus materiales, cuando son inadecuados para la salud y el normal desenvolvimiento de las actividades de un hogar. Hacinamiento crítico por habitación, un cierto número de personas por dormitorio. Falta de servicios para la eliminación de excretas, si se carece o ella es inadecuada. Asistencia a escuelas primarias de los menores, cuando no asisten. Capacidad económica de los hogares, que asocia el nivel educativo del jefe del hogar con la tasa de dependencia económica. Este análisis se fundamenta en las capacidades o potencialidades de que disponen los individuos para desarrollar una vida digna, e incorpora los vacíos en los procesos de distribución y de acceso a los recursos privados colectivos. De ahí que el bienestar se identifica con la adecuación de los medios económicos con respecto a la propensión de personas a convertirse en las capacidades para funcionar en ambientes sociales, económicos y culturales particulares. La falta de capacidades básicas impide tener opciones y generar limitaciones para vivir una vida larga, saludable y creativa. Mantenerse informado, tener un nivel de vida decoroso, la dignidad al respeto por uno mismo y por los demás, vivir en libertad. Desarrollo humano.
El enfoque de desarrollo humano señala que las personas no pueden vivir de acuerdo a las necesidades que ellos valoran, el de vivir una vida larga y sana. Tener conocimiento, tener acceso a los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida decoroso y poder participar en la vida de la comunidad. Esto implica el reconocimiento de que todos los seres humanos, con independencia de atributos como el sexo, la raza, la edad, la lengua y el poder económico y social, tienen derechos similares, no solo a la existencia, sino también a la existencia con calidad. Causas de la pobreza en el Perú. La pobreza es un fenómeno que puede ser causado por miles de factores, naturales, políticos, sociales, etc. Sin embargo, la causa principal de la pobreza es la desigualdad social, es decir, un grupo social es excluido al no tener el mismo acceso a los recursos que el grupo de poder, lo cual se ve principalmente en las diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas, lo cual se debe a políticas sociales y económicas deficientes, las cuales no tienen o carecen de una visión de país que nos permite integrarnos, aprovechando la multiculturalidad que tiene el Perú. A esto hay que sumarle la falta de planificación familiar y el control de natalidad, tener más hijos de los que en realidad se puede mantener. La pobreza es experimentada como un fenómeno multidimensional, cuyas dimensiones individuales se relacionan estrechamente y refuerzan mutuamente, como una red. Roles discriminatorios de género, violencia en el hogar, alto costo de enfermarse, servicios deficientes de educación, inseguridad ciudadana, jóvenes frustrados, desempleo y subempleo, dependencia y vulnerabilidad de la pequeña agricultura, acceso insuficiente al crédito formal, trato discriminatorio y corrupción institucional, acceso limitado a la justicia, dificultades para asegurar los derechos de propiedad. Consecuencias de la pobreza en el Perú. Muchas de las consecuencias son las mismas que las causas, es decir, se genera un círculo vicioso el cual refuerza la desigualdad de la pobreza y la transmite a las nuevas generaciones, quienes asumen con fatalidad su destino, con lo cual afecta su baja autoestima creyendo que no pueden mejorar. Los mismos pobres, en el análisis de su propia condición de sobrevivencia, la misma que se logró en la presente investigación. La población rural de Pariahuanca, en situación de pobreza extrema, define la pobreza como no tener nada para que coman sus hijos, ser golpeada siempre, morirse por no tener medicamentos, no ir a la escuela, no saber leer ni escribir, trabajar gratis y si se trabaja te pagan poco, beber agua contaminada, maltratada por las autoridades corruptas, producir poco porque hay poca agua. En su entender de la pobreza, es una enfermedad maligna que no tiene cura. Es un dolor profundo que hace el dolor en el corazón. Es su destino de ser pobres. Es morir poquito a poquito todos los días. Es seguir siendo pobre igual que sus padres. Bueno, y con esto hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias.